A ver, yo creo que voy bien mirando. Estamos travesía del Alamillo y tengo que llegar a la plaza de San Justo. Y aquí es donde he quedado yo con Eduardo. He llegado bien, y de memoria. No he utilizado nuevas tecnologías ni nada. ¿Cómo estás? Mal hecho, bien. ¿Cómo estás? Encantado de la vida. ¿Qué tal, historieter? Hola, Bienvenidos. historieters. Bueno, plaza de San Justo. Sí, señor. Y a nuestra espalda. La iglesia de San Justo y San Pastor. Y San No te Pastor. olvides de su hermano. Ah, bueno, claro. Eran dos hermanitos, los dos niños. Los dos niños. Vamos a hablar de ellos, pero vamos a hablar también de los menestrales, que así se llama este programa, Los ¿no? menestrales de Segovia, pues sí, esa es la idea, ¿no? La idea es contarle a los segovianos y a todos los que están viendo, a todos los que nos siguen, historietes del mundo mundial, pues que eran los menestrales, ¿no? Básicamente porque esto es la sede de una cofradía, que es en lo que derivan los menestrales, esos gremios que se van formando desde el siglo XI en adelante, ¿no? Bueno, pues partimos del siglo XI, nos metemos en un momentito, porque antes yo quiero que hagamos una parada. He visto un banco aquí, Genial, sí, mira. en alguna ocasión que he visitado, y yo creo que ahí sería una buena parada para que nos expliques en concreto a quienes nos ven y a mí también, qué son en concreto los menestrales. Los menestrales. ¿Vale? ¿Vamos para adentro? Venga, vamos, que vamos tenemos pase VIP aquí. Este. Bueno, es una viga en un bigote, realidad. ¿no? Sí. Un bigote. Bueno, pero esta viga sí se utilizaba como centro de reunión, porque esto, yo diría, es un atrio un poco estrecho, Bueno, o mira, no es en realidad. No, más o menos es un patio. Muchos de estos templos, en Segovia hay varios de ellos, que tienen influencia, por ejemplo, en las mezquitas y sobre todo las sinagogas. La sinagoga no se entra directamente al templo, sino que hay un patio en el cual uno entra y cruza un espacio abierto, generalmente ajardinado, con fuentes para abluciones, y luego ya entra en la iglesia. Estos son construcciones posteriores. Ten en cuenta que el muro, pues sí, parte del muro puede ser del siglo XIV, del siglo XV. La iglesia en sí es una iglesia bastante antigua, del siglo XII seguramente, posterior. Yo diría, fíjate, que posterior a San Millán por el taqueado Jaqués. Bueno. ¿Te acuerdas que hablamos de ello en Sotosalvos? Que no lo tenía porque es previa a la construcción de San Millán, que es la que impone este estilo aragonés. Que ¿no? ahí lo vemos en la cúpula, que ahora lo mostraremos. Una construcción que se hizo sobre un punto concreto que luego contaremos. Sí, una ermita, la ermita de San Justo y San Pastor. ¿Dónde está la ermita? Ahí dentro, justo al ladito de donde se construye sobre ella luego la torre de la iglesia, ¿no? Digamos que lo que había aquí, porque este barrio era el barrio de Salvador, la iglesia de esta colación segoviana, de este arrabal, es el Salvador, de hecho es el arrabal del Salvador. Ajá. Los menestrales, decíamos que se iba a llamar. Es una palabra muy interesante. Menestral, ministro. De ministro. Si es una persona que trabaja con sus manos y tiene un conocimiento medio, superficial de lo que está haciendo. Básicamente es un trabajador, pero no es un maestro. Hay que diferenciar siempre a los ministros de los maestros. El ministro sabe poco de algo, mientras que el maestro, el magíster, sabe mucho de precisamente ese trabajo. Por eso siempre hay que confiar mucho más en los maestros que en los ministros. Pero bueno, más maestros y menos ministros, no se nos olvide nunca. Bueno, ¿no? hablamos de los maestros, de los menestrales, y tenemos que conectarlo con lo que luego posteriormente serían las cofradías, los gremios. Claro. Quiere decir, de ahí parte justo esa conexión. Yo haría al contrario. Sí. Verás, en torno al siglo XII en toda Europa empiezan a organizarse los trabajadores en función de su esfuerzo y de su especialidad. Empiezan a agruparse formando una serie de asociaciones o sociedades que llamamos tanto cofradías como hermandades. Bueno, la palabra cofradía es lo mismo que hermandad, porque cofradía viene del latín cofrater, es decir, hermano con hermano. Entonces las cofradías y hermandades se empiezan a desarrollar en el siglo XII y se desarrollan, verás, con dos características. Primero pueden ser asistenciales o pueden ser de vocación religiosa. Las asistenciales, lo que se reúnen, es lo que diríamos hoy en día una especie de seguridad social. Iba a decir si fuera una cooperativa de ayuda. No, es un lugar, es una asociación que se genera entre personas que trabajan en la misma obra, en la misma habilidad, en la misma característica, en la misma artesanía, y estas personas lo que hacen es reunirse y crear esa asociación, esa cofradía, esa asociación en igualdad de condiciones para asistirse en caso de enfermedad, de fallecimiento. Se ayudan entre ellos. Claro, es un fondo común, digamos, para tener una ayuda en caso de necesidad. En catalán se llama pías almoinas, en catalán, que también son del siglo XII, las pías almoinas. Entonces, esto es un tipo de organización. Luego derivan a otras que son de advocación religiosa. Es decir, cuando las ciudades empiezan a tener una visibilidad, por ejemplo, la liturgia, las procesiones religiosas, la liturgia católica, entonces estos grupos se empiezan a formar o bien a partir de estas formaciones de menestrales asociados en cofradía asistencial, empiezan a desarrollarse en una tendencia de carácter de prestigio social. Entonces ellos lo que quieren es aparecer con su
estandarte en la fase de la procesión y generan una cofradía de carácter religioso para, en los momentos de la liturgia, mostrar la riqueza y el prestigio social que tiene en su ciudad esta corporación. En Segovia, fíjate, en el año 1570, que es cuando se casa Felipe II con Ana de Austria, con Margarita de Austria, Ana de Austria. Las cosas, los lapsus del momento. Son muchos nombres. No, muchos nombres. Bueno, pues cuando se casan y se celebra toda la ceremonia en el Alcázar. Entonces, los menestrales, es decir, estas corporaciones de trabajadores segovianos deciden hacer un ejército, construir un ejército de menestrales para hacer una procesión y acompañar a la reina en su entrada. 51 corporaciones de menestrales había. En 1570 ya. Y teniendo en cuenta que en 1534 las de carácter asistencial se prohíben. Es decir, ya no existe la idea de que haya una corporación de carácter asistencial, sino que tiene que haber corporaciones de carácter solamente religioso, Una vocación religiosa. Que lógicamente buscan un lugar de reunión, claro, un templo de reunión. Lógicamente. Cual, ¿no? Claro, aquí donde estamos ahora, en la iglesia de San Justo y San Pastor, es donde se encuentra la sede o el corazón de una de esas cofradías de menestrales, una cofradía, una hermandad de las más antiguas de Segovia, que es la cofradía del Santo Entierro. Esta cofradía, verás, existe desde, probablemente, la documentación nos dice que en 1459 ya procesionaban por Segovia. Y como cofradía con este nombre y la advocación que vamos a ver ahora dentro, desde el 1660, 1650, hay documentación que nos habla de esta presencia. Pero yo creo que es mejor que nos metamos dentro de esta maravilla, porque esto es una joya segoviana donde las haya, ¿eh? Vamos a recorrerlo con ustedes, historietas, si quieren, porque vamos a hablar de esa cofradía que no responde al nombre de la iglesia, de San Justo y San Pastor, pero vamos a conocerles a ellos un poquito también. También. A los chiquillos. Son madrileños como tú. Claro, por eso vamos a conocer a los chiquillos. Vamos, que seguro que les encontramos dentro. Bueno, yo creo que les estamos viendo aquí, ¿no? Ya sí, por arriba. Además, mira, ves, qué bonita la placa ahí. La iglesia de San Justo y San Pastor. Que la gente siempre dice San Justo. Solo San Justo. Y al pastor que le dé. Bueno, pues los chiquillos, mira, ya veo que los está mostrando a los chiquillos por el frente, con todos los colores de esta vidriera, a los niños, a San Justo y San Pastor. Ahí los tenemos, sí, los chiquillos madrileños, ¿no? Los dos niños, sí, de Complutum. Tú cuando buscas referencias sobre ellos te van a decir, nacieron en Alcalá de Henares. Mire usted, en Alcalá de Henares no, nacieron en Complutum, que las ruinas de Complutum están como a 2 kilómetros de lo que hoy en día es Alcalá de Henares, no camino de Madrid. Bueno, habría una gran devoción para construir, no digo ya templos, porque esto es posterior, pero esto es el origen, los San Justo y San Pastor. Bueno, además hay iglesias por toda España, relacionadas con nuestros dos santos, que son propiamente peninsulares. Además, de hecho, el rey visigodo Chindasvinto, que suena a cachondeo, se llamaba así, Chindasvinto, ¿no? Pues Chindasvinto... Claro, se llamaba así el hombre. Cuando dice, en los años de Chindasvinto, ¿no? Ya, bueno, pues el rey Chindasvinto, el rey visigodo, en el 650 y pico, los declaró patrones de Hispania. O sea, que el primer patrón que tuvo España fueron estos dos chavalines, ¿no? De hecho, ellos son dos niños que tenían 7 y 9 años, que se los, mueren martirizados, según cuenta la leyenda cristiana, en torno al 307 después de Cristo, durante la persecución de Diocleciano, creo que es. Entonces, bueno, tienen una ermita, tienen templo, durante todo ese periodo, cuando llegan los musulmanes, es decir, durante el reinado visigodo, y cuando llegan los musulmanes, el cuerpo de los dos es extraído, y la historia que se cuenta siempre para que no sea profanado por los musulmanes, y se lo llevan a Huesca y de Huesca a Narbona, y ya en el siglo XVI empiezan a traerlos para acá, y en Alcalá de Henares, en el templo de San Justo y San Pastor, hay restos de ellos dos, ¿no? No todos, porque una parte se quedó en Huesca. Reliquias de ambos, ¿no? Pero siguen siendo esa idea, ¿no?, de que es mejor morir que perder la fe, ¿no? Lo que cuentan estos, ¿verdad? Ya. Decía yo que esto es el origen, desde San Justo y San Pastor, del templo que se construyó, que es donde estamos posteriormente, pero todo parte de una ermita. Sí, señor. Es decir, ellos no parten de este templo, parten de una ermita. Claro, cuando uno pisa esta iglesia y piensa en el siglo XII lo que había era una ermita que está justo a la puerta ahí detrás, que ahora van a ver, que además una de las cosas más singulares de esta ermita pequeñita es que tiene un tímpano polícromo, con alto relieve. En Segovia hay muy pocos de estos. Aquí hay 2 en esta iglesia y otros 2 hay en San Millán,
que es la gran iglesia románica segoviana y que empuja en el estilo a casi todas las demás, ¿no? Por cierto, en este a quien se ve es a Santa Elena, la madre de Constantino, Sí. con otras dos damas, que por cierto Constantino que fundó Constantinopla, hoy Estambul, ¿no? Y entonces se ve junto a una representación del Santo Sepulcro y se ve a un ángel moviendo ahí una campana y demás, ¿no? Es decir, donde me dices que vamos a ir ahora a mostrarlo a nuestros historietas, ahí estaba la ermita. Ese es el origen, una ermita pequeñita. Muy pequeñita. Sí, porque en Segovia no hay una devoción específica de San Junto y San Pastor. Es justo la aparición de esa compañía, que vamos a hablar ahora, ¿no? La compañía de gascones y alemanes, lo que provoca que este lugar se convierta en un centro de devoción importante en la ciudad y genere esta iglesia. Y a partir de esa generación de esa iglesia y de esa tradición de la corporación que vamos a ver ahora, es decir, de la compañía de los gascones y los alemanes, surge una corporación, una cofradía, una hermandad del Santo Sepulcro y del Cristo de los Gascones. Les hemos empezado hablando del Santo Entierro. Del Santo Entierro. Les hemos empezado hablando de los menestrales, hemos llegado a San Justo y San Pastor, nos vamos a ir, si nos acompañan, a ver la entrada de la ermita y ya Óscar les ha mostrado un poco lo que vamos a ver posteriormente y lo que está viendo toda esta gente que viene de la Universidad Francisco de Vitoria, precisamente a ver una de las joyas que tenemos aquí. Una de las grandes joyas no solo segovianas, sino de toda España. Así que nos vamos a la ermita. Venga. Rodeamos por aquí y justo hasta la entrada. Vamos ahí. Venga. Está concurrido el templo, ¿eh? Ya te digo, está a tope. Sí, sí. Está a tope. Una ermita chiquitina. Eso es lo que tenemos aquí. Hacías referencia tú precisamente a este... Claro, a Santa Elena, de la madre de Constantino, y ves al ángel moviendo aquel cascabel, aquella campana, con las dos damas, con un orbe en la mano. Ahí tienes al sacerdote entronado, que será un obispo, y justo lo que estás viendo, esa cruz de origen visigodo, la ves ahí, que la gente dice, es una cruz céltica, no, es una cruz visigoda. Entonces, hace una referencia al Santo Sepulcro, porque aquí lo que surge luego es una cofradía del Santo Entierro, ¿no? Que tiene que ver con precisamente el Cristo que vamos a ver ahora, ¿no? El Cristo de los Gascones. El Cristo de los Gascones. Entonces, esta era la entrada, esta era la ermita, esto es lo que había en principio y no existía este templo, Nada, después se construyó. Pero ¿por qué se elige este lugar para construir? Bueno, la leyenda cuenta que una compañía, bueno, en un pueblecillo de la Gascuña es más allá de los Pirineos, en el sur de hoy en día Francia, ha sido siempre históricamente un territorio en conflicto, siempre ocupado por reyes de Aragón, reyes de Navarra, en conflicto con los reyes de Francia hasta bien entrado el siglo XIII, es un conflicto permanente por dominar ese territorio. De hecho, muchos lo llaman el País Vasco francés, ¿no? Sí. La Gascuña, los gascones como D'Artagnan son vascos, pues tienen ese mal carácter y esas narices para afrontar el mundo, ¿no? Bueno, pues a lo que voy. Cuenta la leyenda que allí, por la gran devoción que tenían, había una imagen de un Cristo que estaba articulado, lo metieron en una caja de madera y tomaron la decisión de montarlo sobre una yegua blanca, una yegua a la que previamente habían cegado, le habían sacado los ojos, una cosa también muy no sé qué decir al respecto, ¿no? Pero esa es la ley, aterradora, de verdad, y con una campana colocada en el pescuezo del animal, en el cuello, pues hacerle andar y que donde reventara el bicho, pues allí construir un templo para este Cristo articulado, ¿no? Al que se fue. La yegua llegó hasta aquí. Cuenta la leyenda, bueno, hemos encontrado el manuscrito en la Biblioteca Nacional, que agradecemos que nos permita que lo van a ver ahora historietes, pues en ese manuscrito que es del siglo XVII se explica esta leyenda profunda, de una forma muy extensa y profunda, ¿no? Bueno, pues el animal llega a Segovia, desde Francia andando, desde la Gascuña, perdón. Y sin ojos. Y entra en la iglesia de Salvador, que es este barrio. Y entra el Salvador por una puerta, sale por otra puerta y llega justo aquí, que estaba la pequeña ermita dedicada a San Justo y San Pastor, y aquí la viña. Aquí se muere la yegua. Aquí la palma la yegua y aquí empiezan a construir el templo. Hacen primero un espacio para meter justo que es donde se construye la torre, la maravillosa torre de esta iglesia, que es una de las cosas más espectaculares que tiene Segovia, porque hay pocas iglesias que tengan una torre con unas vistas a la ciudad. Bueno, San Esteban, a lo mejor, ¿no? Y la propia catedral, lógicamente, pero la propia catedral del siglo XVI. Es decir, previamente una torre como San Justo y San Pastor no hay en Segovia, bueno, lo que hemos dicho, San Esteban, ¿no? Entonces, a partir de allí empieza un proceso de construcción relacionado con este Cristo, que es un Cristo muy singular, porque es un Cristo articulado, ¿no? Entonces, a partir de allí se crea una cofradía. Hay una cofradía, hay el germen de una cofradía, pero hay el germen de una cofradía principalmente por la naturaleza en sí
del concepto del Cristo de los gascones, que es la compañía de gascones y alemanes, no solo gascones y alemanes, que son los que vienen. De hecho, yo creo que tiene que ver, fíjate, tiene que ver con la presencia de comerciantes extranjeros en Segovia a partir del siglo XII. El siglo XII es un siglo con un renacimiento cultural, económico. Con la mesta, con la economía de la... Es cuando empiezan a organizarse este tipo de actividades. En Segovia probablemente es en el siglo XIII cuando eclosiona económicamente, digamos que se empieza a dominar todo el alfoz de Segovia, orientado básicamente a la explotación lanera. De esto hablamos, la mala lana, ¿te acuerdas? En el capítulo aquel, ¿no? Entonces, a partir hay que entender que aquí se asientan grupos y comunidades de extranjeros para hacer negocios con los paños segovianos, ¿no? Entonces, probablemente viniese una comunidad de gascones y otra de alemanes. De hecho, se asientan en este barrio. Y en esta iglesia de San Justo y San Pastor, que había llegado a Francia, recuérdate que se han llevado las reliquias en el siglo VII, y en Narbona, que Narbona está muy cerca de la Gascuña, pues allí, digamos que se guardan las reliquias de San Justo y San Pastor, y la advocación puede llegar aquí. Y justo en torno a esa pequeña ermita, estos extranjeros, no segovianos, empiezan a construir su propia iglesia, sede de su propia cofradía, que es la cofradía del Cristo de los Gascones, ¿no? Bien, verás, es muy interesante el reflexionar, ¿qué era aquello? Es decir, porque el barrio es el barrio de Salvador, aunque sea San Justo y San Pastor la iglesia, que es una maravilla, como estamos viendo. Queda, por ejemplo... Nos queda por ver, nos queda por ver, no hemos terminado. Pero es muy interesante el pensar que queda una calle. Hay una calle de los Gascos, que es la abreviatura de Gascones, ¿no? Y el arroyo que baja por esa zona hacia la confluencia del río Eresma, que baja por allí, es el arroyo alemán. El arroyo del Alemán. O sea que sí queda esa huella. Memoria para los segovianos, tenemos que conectarlo. Los segovianos siempre, nuestro pasado está bien hilado, ¿no? Está bien cosido, hay que ver esas puntadas, ¿no? Bueno, pues puntadas que vamos a seguir dando en torno a la cofradía, y ya que hemos hablado del Cristo y de todo lo que nos queda ahora, vamos a conocer en detalle al Cristo. Nos vamos para acá. Hasta aquí, ¿no? Aquí a la derecha. Desde la ermita hasta allá vamos a conocer, vamos a dar a mostrar. Está ahí el Cristo. Este es un antiguo estandarte. Creo bueno, esto nos hace recordar lo que hemos contado de lo de las cofradías de advocación religiosa y la idea de prestigio, el tener un estandarte de estas características para poder procesionarlo y que seas identificado. Y además un estandarte que este de los años 80, que no lo ha contado Miguel, que está allí y uno quiere salir. Pero esto demuestra, ¿no?, la idea del prestigio social que va unido al procesionamiento de las corporaciones de menestrales. Bueno, hemos estado hablando de la leyenda de la yegua, precisamente aquí lo tenemos, ¿no? Ahí tiene la yegua con la campana gorda. La yegua, el Cristo. Cierto, la campana está arriba. Ah, la campana está arriba. Sí, eso cuentan, que la campana, y le llaman la campana de las parturientas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos eso. Bueno, pues lo que cuenta la leyenda es que cuando una mujer en esta zona, en esta colación, en este arrabal segoviano, estaba de parto y tenía dificultades, hacían también la campana y desaparecían los problemas. Era como una campana milagrosa, ¿no? Ajá. ¿Subiremos a verla? Habrá que decirle, bueno, igual echamos un par de narices y subimos a verla, que eso hay que tener valor, ¿eh? Bueno, pero se la podíamos llevar al hospital, que va a cumplir el año pasado 50 años, el Hospital General de Segovia. Podía ceder la cofradía, la campana, al paritorio segoviano, ¿no? Bueno, estamos ya en el corazón, digamos, de esta cofradía, donde... Esta compañía de gascones y alemanes, gascones y alemanes, y tenemos el Cristo, un Cristo que tiene muchas especificaciones y que vamos a contar. Vamos a acercarnos. ¿Te parece que lo veamos? Sí. Se lo mostramos a los historiadores. Muchos de ustedes lo habrán visto. Sí, es muy famoso, ¿no? El hecho de que haya Cristos, imágenes articuladas, es algo que no es exclusivo del cristianismo, porque ya hay imágenes romanas en las cuales se articulaba al emperador, incluso a los dioses, para poder moverlos, para poder hacer teatro, porque el origen del teatro, y esto sí que es muy interesante, en Grecia, por ejemplo, tiene un carácter religioso, ¿no? Entonces, en el teatro se representan aquellos dogmas, aquellas ideas, aquellos pensamientos que fijan la creencia de las personas. Entonces, cuando tú introduces en un templo una imagen de un Cristo, una imagen de Zeus, una imagen de Júpiter, de Minerva, de Atenea, muchas veces estas imágenes están articuladas para que puedan ser movidas con artilugios y los creyentes vean ese mito representado de una forma real por quienes ellos entienden que es su Dios, ¿no?
sea, darle vida a este Cristo a través de esas, bueno, es madera, por supuesto, claro, con todos los ejes de polícromo. articulación. Además es interesante una cosa, porque yo fíjate, cuando uno mira detenidamente este Cristo, se da cuenta de que el cuerpo, con el poco realismo, la rigidez que tiene, es claramente una talla románica. Sin embargo, la cabeza, el rostro, tiene un rictus, un sentimiento, es como más realista, ¿no? Es más gótico. ¿Es posterior? Probablemente. La cabeza sea gótica y el cuerpo sea románico, ¿no? Por una restauración posterior. Porque se usan. Claro, claro. Porque es que no estaba metido en la caja permanentemente. Es decir, el proceso que hemos visto en el cuadro es como llega aquí. Pero luego este Cristo forma parte de un proceso de una liturgia que vamos a ir a ver ahora en el ábside, en el altar de esta iglesia maravillosa. Se desgastaba. Se representaba. Claro, él, ¿no? se utilizaba y probablemente sufriese un desgaste. No sabemos si los brazos, las articulaciones de los codos son originales de aquella época, ¿no? Decías que no es la única, evidentemente, que hay. Hay otras referencias, en no otros sé, lugares en España, de Europa, en y Europa, también hay ¿no? Cristos articulados, ¿no? Claro. Siempre lo he sabido, ¿no? Pero es realmente interesante. Bueno, estamos hablando del siglo XII. La leyenda cuenta, que no lo hemos dicho, que esto que han visto en el cuadro, que esto ocurre en torno al año 1100. Yo fíjate que iría más allá, precisamente por la idea de la presencia de gascones y alemanes en el proceso de transacción económica. Yo me iría mucho más al final del siglo XII, casi ya en el siglo XIII, ¿no? Obviamente la Iglesia, lo que apunta, en el arco apuntado que estás viendo aquí, la policromía, aquella nos habla del siglo XII, pero la Iglesia de San Justo y San Pastor, ¿no? Entonces, esto es como todo, ¿no? La documentación tiene un límite, la documentación tiene lo que hay, lo que podemos argumentar o en lo que podemos sustentar nuestros argumentos, en la profundidad que nos da la documentación. Verdaderos tesoros que me gustaría ver en detalle. Vamos a acercar? Sí, claro. Una pasada. Vamos por aquí. O sea, Pero que digo, dices, la cabeza es evidentemente gótica, diferente. que tiene sentimiento. Tú ves las imágenes románicas y parecen robots, tío. Y el cuerpo, sin embargo, fíjate las costillas y la barriguita que tiene. Esto es muy, no sé, muy esquemático, ¿no? Y bueno, la lanzada que tiene, madre mía de mi vida. Se salió, 7 vidas se le fueron por ahí. Hemos conocido en detalle el Cristo de los Gascones, volvemos por donde hemos venido, que por cierto, volvemos a pasar por la capilla. Esto era una puerta exterior, evidentemente ya hemos dicho antes que no existía el templo. Y se ve el taqueado que es mucho mejor aquí casi que fuera, ¿no? Pero lo mismo decimos, ¿no? Y ahora nos vamos, bueno, voy a decir al escenario, nos vamos al ábside. Hemos hablado de una representación. Sí, con pero el Cristo bueno, articulado. Es que en ese momento, durante siglos, ha sido una representación teatral. Aquí, lo que hemos hablado del teatro de carácter religioso, la representación, la liturgia, aquí tomaba una expresión cristiana total, ¿no? Ese Cristo que vemos aquí durante la celebración o la representación del proceso, del sacrificio, la pasión de Jesús y luego su ascensión, su resurrección y ascensión a los cielos, lo colgaban desde esos agujeros que ves arriba, en el arco principal del ábside, colgaban allí y la imagen la subían. Es decir, que los feligreses aquí, los cristianos, veían la resurrección de Cristo en directo. Ese movimiento del Cristo articulado que veríamos aquí. Claro que hoy en día, por ejemplo, lo lleva haciendo un montón de años la compañía segoviana Ana de Amores con Ana Zamora. Por cierto, Ana Zamora, a la que saludamos desde aquí, que es directora de esa compañía maravillosa, Premio Nacional de Teatro en 2023, y su padre y su madre fueron profesores míos. Alonso Zamora, que su padre fue profesor mío de prehistoria y arqueología en primero de carrera, y su madre, Teresa Tardío, fue profesora mía en etnología. Pues un saludo para ellos, que llevan esta representación por muchos lugares y que cuando se hace aquí también con una réplica. Obviamente no te lo cuelgan ni te lo suben, que lo podrían hacer, porque bueno, en fin, el problema radicaría en que puedes afectar a estos increíbles frescos del siglo XII que ves aquí, que son tradicionales, ¿no? Aquí es para dar una clase, bueno, de hecho, cuando hemos venido, estaban dando una clase. Estaban dando una clase, lo han visto. Estaban dando una clase. Porque bueno, el policromado que encontramos aquí, una pasada, con el Pantocrátor. Esto aparece en los años 60, estaba encalado, estaba tapado.
Esto estaba tapado en los años 60, se pica, se saca y se ve esta maravilla con un pantocrator dentro de esa famosa almendra, ¿no? Que se ve al Jesús sedente, ¿no? El triunfador ya, pues se llama Pantocrator, el creador de todo, ¿no? Y luego al lado los famosos tetramorfos, ¿no? El águila, el toro, el ángel y el león, ¿no? Que son los 4 evangelistas con su trasunto, su manera de presentarse. Es algo muy propio del cristianismo, cuando es una religión perseguida, el utilizar representaciones para no identificarse directamente con una persona, representar a Jesús para saber que eres un cristiano, ¿no? Por eso ahí lo vas a ver en una de las escenas, se ve en el centro, se ve un cordero, ¿no? Sí. Que es la representación de Jesús, el cordero que se sacrifica tanto en Israel, en la cultura judía, el cordero pascual que se sacrifica en Pascua y que luego los musulmanes también lo hacen, el sacrificio del cordero, ¿no? Bueno, un auténtico lujo, ya lo están viendo ustedes en todo detalle, yo creo que es digno de venir a verlo. Maravilla. Y pensar en esa representación aquí. Espectacular, que es la representación de prestigio. No nos olvidemos nunca de una cofradía de menestrales y de una cofradía, hoy en día, probablemente la cofradía, documentalmente, si no es la más antigua, probablemente sí, la más antigua de las que existen en Segovia. Ya en el siglo XVII, como hemos dicho fuera, esta cofradía del Santo Entierro y del Cristo de los Gascones ha procesionado desde el siglo XVII documentalmente. Sabemos que hemos dicho que en el siglo XV, ya mediados, había una procesión del Santo Entierro en Segovia, por tanto es más que probable que hubiese una cofradía que hoy está aquí. Por cierto, la cofradía actual, este Cristo está representado los abogados segovianos. Los abogados segovianos. Sacan este Cristo, ¿no? ¡Abogado! Bueno, pues menestrales, ¿no? A disfrutar de ello. Empezamos hablando de los menestrales, os hemos traído hasta esta cofradía con todos los detalles para disfrutar aquí en el Templo de San Justo y San Pastor, a quienes hemos conocido, partiendo de su ermita, y todos los detalles del Cristo de los Gascones. Un saludo para todos los cofrades, por supuesto que sí. A todos los segovianos. Que nos lo han puesto fácil para estar aquí mostrándoles todo esto. Me has dicho que arriba estaba la campana de... Vamos a verla. ¿Subimos? Si nos dejan. Venga, lo intentamos y se lo enseñamos. Vamos a ver. Bueno, espero que como a nosotros les haya apasionado desde luego la aventura que hemos vivido en San Justo y San Pastor. ¿Qué rincones buscamos para mostrárselo a ustedes? Desde luego que sí, en lugares donde, bueno, se puede entrar, son públicos, pero algunos rinconcitos son exclusivos de historietas de Segovia. Esa torre, bueno, eso es increíble, qué miedo. La culpa es de Óscar, que nos ha hecho trepar 20 veces hasta allá arriba. Recuerden que aquí el Goliardo tiene vértigo. Una duda que te planteaba al principio del programa y que quiero que nos resuelvas. Hemos hablado de los gremios, hemos hablado de los menestrales, hemos hablado de las cofradías con advocación religiosa y las que no la tenían, pero algún dato más de los gremios, ¿qué eran exactamente y en qué relación de cadena le ponemos con todo lo que hemos hablado? Bueno, los gremios son asociaciones como las hermandades y cofradías que evolucionan no tanto al proceso asistencial y al proceso de advocación religiosa como a la protección de un tipo de trabajo, de un producto que se genera, de un monopolio de producción de un grupo de artesanos como pueden ser vidrieros, como pueden ser gente que trabaje pues, con sedas, con telas específicas. Eso es un gremio. Protege un modelo de producción y protege las características propias del trabajo. Ya no es tan importante el prestigio ni la asistencia a los miembros del gremio, sino la protección del proceso de formación y del proceso de comercialización del producto que realizan. Bueno, en definitiva hemos conocido todo ese proceso y cómo hemos llegado
desde la ermita de San Justo y San Pastor, de esos niños madrileños, a la construcción de todo el templo y sobre todo a la representación del Cristo de los Gascones. Nosotros necesitamos ahora la representación de este brindis que hacemos siempre para ustedes y lo hacemos con nuestro heraldo. Por favor, tenemos silla, tenemos vino y sí, pan y vino. Mira, 3 trocitos de pan, se lo voy a dar a él. Ahí, un poquito de pan para el heraldo. Creo que nos lo hemos ganado hoy. Wow, hoy ha sido un Cristo de programa, nunca mejor dicho. Bueno, Fabuloso el Cristo de los Gascones, niquelado. sí. ¿Y el Cristo cómo estaba ahí? Niquelado, estaba ahí tumbado, un poco doblado, sí. No sé qué sería, la madera, ¿no? Chirriado. Bueno, es de la humedad. Gracias un día más por seguirnos. Vamos a brindar por todos ustedes. Segovia mola. Hombre, que mola. No saben ustedes cómo. Y estos momentos también. Así que, por cierto, sí, ahora hay que comer. Yo me voy a poner esto aquí. Sí. Que se vea bien. Que se vea estamos bien. en el Mesón Maribel. Mesón Maribel. Vamos a comernos algo. Vamos a ello. La Segovia, como la Segovia, hermano. ¿Y los segovianos? Muchísimo más. La segoviana